8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro segundo invitado, también nos acompaña de forma telemática, está ya con nosotros el doctor Jorge Sosa, abogado constitucionalista. Doctor Sosa, buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se presentó finalmente el denominado tercer producto del perito Mesa, que fue nuevamente contratado, esta vez por una cifra mayor a la anterior, $380,000, para elaborar un tercer informe en el caso Gabela, que tiene ya sus conclusiones. Entre esas conclusiones responsabiliza a dos ex generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana como los autores, supuestos autores intelectuales del asesinato del general Jorge Gabela. ¿Qué opinión le merece este caso, como este desenlace, ya con la entrega de este supuesto tercer informe del perito Mesa? Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, primero, mucho show para un informe que tiene tan poco valor, ¿sí? En primer lugar, creo que se ha montado algo extraordinario para algo que no tiene ni siquiera el valor del ordinario, porque en la práctica el efecto legal de presentar un informe pericial que viene producto justamente de un habeas data se relaciona principalmente con la entrega de una información y no con un proceso penal, a partir justamente de la conformación de una comisión que tampoco en su origen era una comisión coadyuvante de la investigación, pero en ningún momento las comisiones ad hoc o comisiones administrativas, estas comisiones de investigaciones pueden sustituir a la función judicial. Es únicamente la función judicial la que determina autores, cómplices o coadyuvantes o coautores, o puede determinar responsabilidades en materia penal. Entonces, la primera impresión, demasiada puesta en escena, ¿sí? Demasiado dinero pagado para un informe que en la parte operacional jurídica tiene realmente poco o nada de valor para lo que es una investigación judicial. Doctor Sosa, qué gusto saludarle, buenos días. A propósito del valor que ha costado esto, yo quisiera que lo conversemos despuesito, porque quiero compartir con usted, con la audiencia, con Licenia, un extracto de una entrevista que le hacen a la señora Patricia Ochoa la misma noche de la presentación del informe, y que me parece que no ha trascendido mucho, y creo que amerita un comentario suyo y que la gente también lo vea. ¿Son los nombres que usted esperaba se revelen o todavía queda una deuda pendiente? Son los nombres que el perito ya en el 2018 me había dado. O sea, ya él me dio cuando llegó en el 2018 en una reunión que tuvimos privada y me dio los nombres. Son esos, no hay más. Realmente yo creo que hay que ver qué hay atrás de ellos. Hay gente que persiguió a mi esposo. También yo creo que ellos tendrán que decir de quiénes recibieron las órdenes. Yo creo que es importantísimo que esa gente ya deje de mentir cuando recurre a la fiscalía y diga la verdad y que no se comprometan en algo, ¿sí? Si es que recibieron una orden, que lo digan. Bien, doctor. Los nombres que constan en este informe que supuestamente el perito reconstruyó y por el cual le pagaron $380,000, es decir, casi 5 veces más de lo que le pagaron en 2013 o 2010, tenía los mismos nombres que hace 6 años le había dado el perito a la señora Patricia Ochoa. ¿Era necesario montar todo lo que montaron para esto? Más que todo, también hay que escuchar las declaraciones del fiscal René Astudillo, ¿sí? En el cual también dentro de la investigación penal también se le menciona a este alias Francis, o sea, que no es que es desconocido, de que ha descubierto un nuevo alias encubierto y que ese alias encubierto está siendo ocultado por el poder político. Ese alias también se lo conocía en la investigación penal, ¿no? Lo que llama la atención es el perito declara que no conocía absolutamente nada, porque dijo que no se acordaba. En primer lugar, si no se acordaba, ¿cómo podía reconstruir, ¿sí?, un informe si no se acordaba? En segundo lugar, si ya obviamente los nombres, hasta se acuerda la viuda del general Gabela, se acuerda justamente que son los mismos nombres que él suministró, yo creo que lo que ha hecho el perito es un trabajo poco ético de intentar generar algún tipo de procedimiento que ni siquiera tiene un protocolo ni una metodología
con la única finalidad de poder justificar $380.000, ¿no? Y que obviamente ese pago también ha servido para que actores políticos, porque esto se ha politizado, tales como Fernando Villavicencio, como Cristian Zurita, acuden a una especie como de celebración, ¿sí? Con la finalidad de emplazar de alguna manera, porque realmente la verdad no puede ser de alguna manera forzada, ¿no? Pero para emplazar de alguna manera a que Rafael Correa, porque la finalidad es esa, que Rafael Correa conocía este tipo de procedimientos. Vuelvo a repetir, no tiene valor alguno desde el punto de vista judicial el informe que ha realizado Mesa. Y la investigación que tiene que hacer la Fiscalía sobre el tema del ocultamiento de información tenía que hacérsela y se la va a hacer independientemente o no del informe del perito, porque eso es una orden que genera la Corte Constitucional dentro del habeas data, ¿no? Ojo, eso no significa que sea una responsabilidad penal, porque el ocultamiento de información como delito solamente existe para los temas medioambientales y para el tema financiero. Y únicamente el 233, que es del Código Orgánico Integral Penal, habla del ocultamiento de información cuando es información pública reservada, calificada como reservada, lo cual no fue obviamente el caso, ¿no? De tal manera que lo único hacia donde podría conducirnos, si podríamos darle algún valor, ni siquiera al informe del perito, sino al proceso, es a determinar responsabilidades únicamente administrativas de quienes eran los custodios de la información, que definitivamente no era Rafael Correa Delgado, porque él no era custodio de la información, ¿sí? Pero que eso es lo que podría tener algún efecto, que es alguna responsabilidad administrativa sobre quién tuvo el informe, por qué no lo presentaron o por qué no se cumplió obviamente el recurso de habeas data. Fuera de eso, yo veo completamente difícil, difícil que se pueda reabrir una investigación penal, por ejemplo, en el cual ya incluso hasta el recurso de revisión ya ha sido agotado, y peor que se reabra otra porque no se puede iniciar dos veces una investigación penal por los mismos hechos, ¿no? Pero el hecho de que una comisión creada por el gobierno o por el Estado haya invertido recursos públicos para que dé a conocer este tercer producto supuestamente reconstruido de un archivo que dijo el perito que se lo había perdido y que tiene esas conclusiones, ¿no le sirve de insumo a la Fiscalía como noticia criminis, por ejemplo, para empezar una investigación? Noticia criminis sobre un hecho que ya lo investigó, entonces no se puede abrir otra investigación, sino que tendría que reabrirse, pero para eso los elementos deben ser tan fuertes. Yo no creo que el informe del perito tenga, efectivamente, él dice autores intelectuales, pero ¿sobre qué hechos? ¿Cuáles son los nexos? ¿Cuáles las premisas fácticas de donde derivan, obviamente, las conclusiones argumentativas? Ese informe no tiene el valor de un documento que pueda hacer que la Fiscalía reabra una investigación que en mi criterio está archivada completamente y no se puede abrir una nueva investigación, por lo menos por el homicidio o asesinato de Gabela, no se puede abrir una nueva investigación por el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Entonces, penalmente que sirva para una nueva investigación, no lo va a servir. Que se realice la investigación sobre el ocultamiento de información, eso se va a hacer independientemente del informe del perito, porque eso es una orden de la Corte Constitucional. Pero vuelvo a repetir, eso podría terminar en alguna responsabilidad administrativa, como mucho, pero tampoco existe la figura penal del ocultamiento de información bajo este tipo de información, porque no existe el tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal para ello, ¿no? Doctor, a pesar de eso, el doctor Ramiro Román, abogado de la familia Gabela, ha confirmado hace pocos minutos a un medio de comunicación aquí en la capital que Roberto Mesa ampliará su versión ante la Fiscalía hoy y que insistirán en que sea convocado a rendir versión también el exministro Lara, no sé si algunos otros exfuncionarios, pero ¿cuánto podría aportar Mesa? ¿Qué podría ampliar más allá de lo que hizo público el otro día en la presentación del informe, hoy ante la Fiscalía? Y de ahí, ¿qué podría derivarse? Bueno, podría ampliar, habría que ver el tema del proceso penal, ¿verdad? Si es que ya hay alguna actuación, efectivamente, algún impulso fiscal. No nos olvidemos que es un proceso en el cual ya incluso se ha agotado el recurso de revisión y en primer lugar hay que reabrir el proceso. Es decir,
En primer lugar, la Fiscalía tendría que solicitar al juez que conoció inicialmente la causa, que reabra el proceso. Y una vez que el juez determine la reapertura del proceso, es que indudablemente puede darse algún procedimiento de sustanciación que intente ampliar, podríamos decir, la responsabilidad a quien, para mí, complicado, realmente no le veo yo que el procedimiento penal tenga cabida para poder darle algún tipo de ampliación a la responsabilidad penal, dado de que se trata de un proceso penal archivado, que tiene 13 años, que ya ha sido actuado, como lo dijo oí las declaraciones del fiscal Astudillo, que incluso ya se ha agotado hasta el recurso de revisión. Lo que podría hacerse tal vez es tomarse un testimonio anticipado, pero como diligencia preprocesal, al señor Perito Mesa antes de que se vaya fuera del país, porque para poder receptar versiones dentro de esa causa, primero el juez debió haber ya ordenado la reapertura del proceso, si no, dentro de dónde se va a solicitar, a menos que se haya abierto algún tipo de indagación, que no lo sé, por fraude procesal, tal vez. Sí, probablemente, pero ya la figura del fraude procesal es una figura totalmente distinta a la figura de investigar autores cómplices justamente del asesinato de Gavera. Doctor Sosa, yo quiero hablar también sobre, digamos, el expresidente Correa en este contexto, porque a mí me quedan, como creo yo a la gran mayoría de ecuatorianos, por lo menos 2 o 3 cosas muy claras. La una es que con base en conjeturas, porque tampoco, como usted muy bien lo señalaba, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que en efecto estos 2 generales mencionados, Borges y Espinosa, sean los autores intelectuales. Son conjeturas mediante las cuales llega el perito a determinar esos 2 nombres. Nombres que, como usted vio y toda la audiencia vio este video de Diario Expreso, la señora Ochoa dice ya le entregó el perito en 2018. Entonces está claro que esos son los 2 nombres de los presuntos autores intelectuales. Por otro, que aparece un nuevo gatillero, que es alias Francis, ¿no? Un señor de apellido Salazar, me parece, y que no sería solo alias Cojo, sino estos 2, y que aparentemente estaría vivo. Y lo otro es la supuesta responsabilidad de Correa en torno a la falta de idoneidad de la compra de los helicópteros Druve, etcétera, etcétera, etcétera. Caso que además ya fue zanjado por la justicia hace un mes y medio atrás, ¿no? Se cayó la teoría del supuesto peculado en el caso Druve. Exactamente. La teoría también se pronunció. Entonces, a ver, yo hice un comentario el día de la presentación al siguiente día de la presentación de este informe. Acá queda clarísimo que Correa no tiene ningún tipo de responsabilidad, a menos de que yo sea un estúpido o esté loco. Así es, así es. Eso queda clarísimo. ¿En dónde queda la figura de Correa en medio de todo esto? Para complacer a Payares, a Farid Simon y a toda esa horda de anticorreístas que querían vincularlo a Correa a como dé lugar en este tema. Pues, sin embargo, el informe sí ha servido para montar el show mediático, ¿verdad? Sí ha servido justamente para que estos diarios digitales aliados al gobierno o aliados a ciertos candidatos a la presidencia, obviamente hagan titulares, ¿no? Correa vinculado, Correa conocía, ¿sí?, el poder detrás del poder. Es decir, el informe y el show montado ha servido para un fin político. Y el señor Perito Mesa se ha comportado, pues usted ve el comportamiento de Mesa, no es el comportamiento de un perito, pues normal. Los que hemos litigado, pues en el plano procesal, sabemos que un perito no va a dar entrevistas ni a la radio ni a la televisión, ni contesta también a los que presuntamente están investigando o están relacionados, no le dice prófugo, ni le dice... Y menos si tiene supuestas amenazas de muerte, ¿no? Porque si yo estaría investigando un caso tan grave, doctor, lo menos que haría sería exponerme, pues. Los estándares internacionales siempre establecen la ética del perito, que se relaciona con principios como la imparcialidad, la neutralidad, la cientificidad del protocolo, la metodología. Ninguno de esos parámetros este señor Mesa los cumple. O sea, el señor se ha comportado como un verdadero actor político, no como un perito. Incluso eso le resta credibilidad a su informe, porque como se lo ve
confrontando obviamente con Rafael Correa, se lo ve confrontando con actores políticos, se lo ve adherido obviamente a cierto tipo de personajes que están también en la contienda para presidente, le resta pues el criterio de imparcialidad y neutralidad a un informe que se supone obviamente tenía que tener un gran impacto a la ciudadanía. O sea, eso de ahí, por ejemplo, demuestra que no estamos frente a un acto realmente jurídico, sino que estamos frente a un acto político que ha sido obviamente tomado a partir de una resolución de la Corte Constitucional, que ni siquiera la Corte dijo reconstruya. Veamos bien la sentencia de la Corte. Yo la he leído 10 veces el día de ayer en la noche y en ningún momento la Corte dice reconstruya. Porque cuando usted reconstruye, se le cae un puente y usted reconstruye, usted no está construyendo el mismo. Usted está construyendo uno nuevo, idéntico pero nuevo. Al final será uno nuevo. Al final no hay el cumplimiento de la sentencia de la Corte porque al haber adoptado el criterio de la reconstrucción, terminaron haciendo uno nuevo. Y en mi criterio eso significa de que el documento original ha sido alterado o modificado, lo cual también podría traer consecuencias obviamente penales para el perito, porque en su momento alguien que pueda presentar una denuncia, el señor va a tener que demostrar que su reconstrucción es fiel copia del original o es fiel copia del documento original. Porque en ningún momento la Corte dice reconstruya, dice presenta un nuevo ejemplar del original. Eso es la orden de la Corte Constitucional. Entonces, la comisión, que también tenía un poco que cumplir el mandato de la Corte, también tiene responsabilidad en no haber establecido que lo que cumplían era un mandato constitucional que se relacionaba con el contacto al perito y la entrega de un ejemplar nuevo, pero del original. Entonces, la palabra reconstrucción y el proceso de reconstrucción está fuera del mandato de la Corte Constitucional. Ahora, doctor Sosa, con todos estos antecedentes que usted ha citado, doctor Sosa, ¿qué va a pasar ahora con este informe que ya ha presentado el perito Mesa? ¿Qué debe pasar si lo revisa la Corte Constitucional? Tienen, entiendo, algunos días la comisión y la viuda del señor Gabela para pronunciarse y pedir algunos ajustes. ¿Qué puede pasar si es que este informe no añade nada adicional o no es lo que ha solicitado en sí la Corte y sobre él hay pues de por medio el uso de fondos públicos? Bueno, en primer lugar, si se presenta el informe a la Corte, no es que la Corte puede de ahí determinar o derivar para que se investigue responsabilidades penales, porque eso estamos dentro de un habeas data. Eso la Corte no va a ordenar que se investigue los autores intelectuales que constan en el informe del perito, porque la Corte no puede entrar a analizar el contenido material del informe. La Corte simplemente va a decir cumple o no cumple con el mandato. Y ahí va a tener que determinar si la reconstrucción realmente ¿sí? es parte del mandato de la Corte Constitucional de haber entregado un ejemplar del original, que es lo que ordenó la Corte Constitucional. La Corte podría decir si ha cumplido o no se ha cumplido, nada más. Porque la Corte ya dijo, investiguen el proceso de ocultamiento de información. Eso sí ya lo dijo independientemente del perito. Pero hasta que llegue a la Corte el informe, o sea, notificado por la Defensoría del Pueblo, lo máximo que podría decir la Corte es, ¿cumplió o no cumplió? Se acabó. No hay nada más. El informe no puede despuntar para nada más que para que la Corte determine si cumplió o no se cumplió. Nada más. De ahí, el resto de que el peritaje sirva para una nueva investigación, para mí es formalmente imposible porque ya eso ya fue abierto, ya fue juzgado y no se puede volver a abrir una investigación por los mismos hechos. Que se investigue otro delito de fraude procesal, podría ser. Habría que ver, ¿no? Si es que efectivamente la Fiscalía va a originar o va a abrir alguna otra investigación y en base a qué delito. Vuelvo a repetir, tampoco el delito de ocultamiento de información pública, excepto la reservada, consta como tipo penal dentro del COIP, ¿sí? Por lo tanto, incluso penalmente habría algún impedimento de que no tenemos tipo penal para este tipo de cosas cuando se oculta información pública, podríamos decir, ¿no? El pago de los $380,000 debería ser auditado. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya se pagó antes por lo mismo. Ahí era todo un informe de 3 productos. Acá por la reconstrucción de uno se paga 5 veces más. Bueno, primero, Contraloría debería determinar si lo que hizo la comisión
con la famosa reconstrucción fue parte de la orden de la Corte. Entonces, ahí, por ejemplo, yo si fuera miembro de un equipo auditor de la Contraloría, yo primero preguntaría, a ver, ¿por qué permitieron la reconstrucción? O sea, un proceso que era totalmente ajeno a la orden, a la sentencia de la Corte Constitucional, porque la palabra reconstrucción no consta dentro de la orden de la Corte Constitucional, no consta dentro de la sentencia, en primer lugar. Entonces, actuaron fuera del contexto de la sentencia de la Corte Constitucional. Primer elemento para determinar si la comisión actuó dentro del esquema que la misma Corte le ordena que actúe. La Corte, vuelvo a repetir, dice, entregue un nuevo ejemplar, ¿sí?, del original, contacte al perito, haga la comisión, pero en ningún momento la Corte dice, ordeno que se reconstruya, que se haga un nuevo producto que tenga semejanza con el original. Ahí, por ejemplo, podríamos determinar que la comisión actuó fuera del contexto de la misma sentencia de la Corte. Y luego, ¿sobre qué base, sí, pagó $380,000 si realmente lo que se le estaba pidiendo al señor era, sobre la base de información ya investigada, volver a rehacer, o sea, rehacer un documento? ¿Sí? Rehacer, no volver a investigar, porque yo puedo justificar un pago así cuando se trata de una investigación completamente nueva, en el cual tengo que pedir información. Pero si ya la información ya había sido actuada, ya había sido investigada, el señor cobró $380,000 por hacer un informe de 83, 73 páginas, lo cual es desproporcionado. Entonces también habría que ver los términos de contratación. Esto, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hicieron los términos de contratación? Tiene que haber algún documento en el cual el perito firmó algún contrato, ¿sí? Se suscribió algún tipo de entendimiento entre el Ecuador y el perito Mesa. Todo eso creo que en su momento habría que investigar, la Contraloría tendría que pasar a investigar, y si ya hay una indagación abierta por peculado, eso son cosas obviamente que la Fiscalía debe solicitar para saber cuáles fueron los términos de referencia o de contratación del perito Mesa, ¿no? Doctor Sosa, respecto al tiempo en el que se ha presentado este informe, y le escuché a la integrante de la comisión, a la señora Yanine Cruz, decir que el tiempo límite para la presentación de este informe era el 25 de agosto próximo, pero se lo hace ahora, ¿no? En medio de un proceso electoral, intentando con y además, dentro de la presentación de este informe, algunos de los integrantes de esta comisión haciendo incluso referencias a temas políticos, impidiendo a la gente que no vote por determinadas personas en medio de la presentación de este informe. ¿Qué nos deja ver ese tipo de actitudes y el tiempo en el que se ha presentado este documento? ¿Cuándo podían haberlo hecho antes o podían haberlo posiblemente hecho al límite del 25 de agosto próximo? Bueno, ahí tal vez sí hay una coincidencia en que obviamente nadie sabía que el señor Guillermo Lasso iba a decretar la muerte cruzada, iba a convocar elecciones anticipadas, ¿no? Más bien yo creo que eso sí es una coincidencia, porque el plazo que impone la Corte Constitucional lo impone antes de que se decretara la muerte cruzada o antes de que Guillermo Lasso llamara a elecciones anticipadas. Dentro de ese rango, de ese plazo, lo que han hecho es adaptarlo a un momento electoral. Pero más que todo, más que el tema del tiempo en el cual se lo presenta, porque si se lo presentó o se lo presentaba también al borde del plazo límite, que era el 25, podríamos estar tal vez también hablando de que estábamos ya a puertas de la votación o estábamos justamente ya a ciernes de las elecciones. Yo creo que más bien es el momento que lo ocupan para darle un tinte político. Darle tinte político, ¿cómo? Al invitar, por ejemplo, personajes que están en este momento participando en una contienda electoral, ¿sí? El perito realizar entrevistas, confrontar a Rafael Correa Delgado, por ejemplo, un perito que no debería haber hecho prensa, que no debería haber hecho entrevistas, que debería haberse manejado bajo un esquema de imparcialidad y neutralidad. Es un perito que tuvo un alto perfil para poder establecer de alguna manera, generar la expectativa de un posible ocultamiento de información o de una posible vinculación de personas aliadas a la Revolución Ciudadana.
y la manera como se pone en escena, ¿no? En el cual era necesario, por ejemplo, era necesario poner en un collage la foto de Rafael Correa Delgado, si realmente a nadie se le dijo que el señor perito haga un collage, que lo publique con Canvas, ¿sí? En el cual se resalta pues la imagen y realmente las conclusiones no tienen nada que ver Rafael Correa Delgado. Por ejemplo, usted ve el tema como presenta. Rafael Correa no tiene nada que ver con las conclusiones sobre el objeto material, que es la determinación de autores, y sin embargo en la presentación lo que más evidencia fue el collage que hace en Canvas, lo hace en Canvas, hasta mi hijo hace eso en Canvas, y resalta obviamente la imagen de Rafael Correa Delgado. Entonces, ¿usted qué fue a hacer? Fue a hacer es un show, señor perito. Porque la manera, incluso la manera como se puede presentar un peritaje, no necesariamente implica que el perito presente públicamente las conclusiones. Pudo haber presentado, como se hace en cualquier peritaje, pudo haber presentado por escrito, y lo que se hacía nada más era una entrega simbólica del informe a la viuda y a la Defensoría del Pueblo, tal como lo establece la sentencia de la Corte. Pero ahí, obviamente, la manera como este perito da sus conclusiones, lo exhibe a Rafael Correa Delgado en una especie de collage, ¿sí? Y de ahí, obviamente, surte el efecto del titular de la prensa malintencionada, refleja que indudablemente usaron el acto para un tema político y lo usaron justamente al señor Mesa, o no sé si él se dejó usar como un actor político para desgastar, obviamente, la imagen de un expresidente. Hay que escuchar las intervenciones de quienes estuvieron ahí. En sus palabras decían, no hay que votar por tales, ¿no? O sea, estaba más claro que el agua. Doctor, hoy empezamos el espacio con noticias que tienen que ver con seguridad. El comandante general de policía, Fausto Salinas, en una radio acá en la capital, en Radio Democracia, anunció la captura de 2 sicarios que aparentemente estarían involucrados en el asesinato de Rubén Cherres, vinculado al caso El Gran Padrino y quien tenía investigaciones por supuestos vínculos con narcotráfico, mafia albanesa y demás, ¿no? Muy cercano al cuñado del presidente Lasso. Ya sabemos todo lo que hay, digamos, detrás de esa investigación del Gran Padrino y el caso León de Troya. Escuchemos lo que dijo el comandante y le pedimos también su opinión sobre este caso, doctor. Por ejemplo, para el caso que se operó en esta madrugada y voy a dar la primicia de una vez. Por favor. Que se ha capturado a 2 personas vinculadas en el asesinato del señor Cherres. Posteriormente, a las 10:30 tendremos una rueda de prensa para dar más información. Por ejemplo, ahí la acción de la Fiscalía fue fundamental para hacer esta retención de las personas que fueron detenidas en esta madrugada, y en las próximas horas serán sometidas a una audiencia de juzgamiento. Por ejemplo, para el caso que... Bien, esto recordamos sucedió a finales de marzo, ¿no? El asesinato de Cherres, que supuestamente la policía lo estaba buscando, la justicia lo estaba buscando, pero el hombre estaba paseándose en las playas de la península. Ha estado acá, lo mataron junto a 3 personas más, aparentemente hubo tortura. ¿Qué es lo que se debe esperar con la detención de estos sujetos? Tomando en cuenta además que las cárceles en este país son escenario de asesinatos, de eventos en donde puede pasar de todo. La investigación de Cherres, en mi criterio, ¿sí?, debe realizarse sobre la base de alguna vinculación con temas de Estado, con temas de gobierno, con temas políticos, porque de ahí es que procede justamente el tema de Cherres vinculado al caso Gran Padrino, ¿no? Me parece bien que la policía haya detenido a los autores materiales, son los gatilleros, ¿no? Pero detrás siempre de estas cosas debe siempre la investigación generar una línea de investigación profunda que avance hacia las motivaciones, hacia los autores intelectuales, especialmente en un caso de tan alto perfil político como es el caso de Rubén Cherres. De nada me sirve a mí haber detenido a los gatilleros, ¿sí? Más bien da lugar a que
detenidos los gatilleros, cerremos el caso. Alguien puede decir, bueno, cerremos el caso inmediatamente, pero están detenidos los gatilleros, ¿no? Para que no permanezca abierto. Cuando la línea de investigación profunda hacia donde debe ir un caso como el de Cherres, de alto perfil político, es a saber quiénes fueron los autores intelectuales, si hubo alguna organización criminal o política vinculado a el asesinato de Cherres y toda la red que manejaba Cherres en relación al tema de la mafia albanesa. Yo creo que eso es lo importante. Los gatilleros siempre son los que disparan, pero eso no nos lleva a un estado de justicia cuando sabemos que hay motivaciones o que pueden haber motivaciones políticas detrás de un asesinato como el de Rubén Cherres. Creo que la línea de investigación no es un caso acabado, no creo que esto sea un caso acabado, es un caso que recién inicia y ojalá que no exista es más bien la premura por cerrar el caso únicamente con los gatilleros o los autores materiales, porque de eso el pueblo ecuatoriano no saca nada. Pero puede ocurrir eso, doctor Sosa. ¿Usted cree que puede tener ese desenlace? Porque también puede ocurrir que ya les llaman a rendir versión, les formulan cargos, los detienen, ya oficializan su detención y resulta que un día de estos aparecen suspendidos, como suelen aparecer suspendidos los PPLs en los centros penitenciarios, y se cerró el caso ahí. Y podría pasar. O podría pasar simplemente de que no digan nada, ¿sí? Y que el caso continúe con ellos como autores materiales y se cierre simplemente porque no hay ninguna otra línea de investigación. En realidad yo no sé cuál es la línea de investigación de la Fiscalía, pero desde el punto de vista penal criminológico, ¿sí? Esto se les ubica, el caso de Cherres se le ubica como un caso de alto perfil político, desde el punto de vista criminal. Es un caso de alto perfil político, no debe vérselo como un caso únicamente de sicariato, delincuencia común. Debe investigárselo como un caso de alto perfil político. Y si la Fiscalía maneja esa tesis o esa hipótesis que debería manejarla, debe intentar investigar, obviamente, más allá únicamente de los autores materiales, es decir, de quienes efectivamente torturaron o mataron a Cherres y su pareja, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Sosa, muy amable por habernos atendido.